Sobrevivió a Auschwitz porque un guardia nazi se enamoró de ella. Entre la muerte y la obediencia nació un vínculo prohibido. En el lugar más oscuro de la historia se atrevieron a amar. La historia real de Elena y Franz. El 15 de septiembre de 1935, en la ciudad de Nuremberg, el Tercer Reich proclamó un nuevo marco legal que redefinía la identidad ciudadana en Alemania. Se trataba de las leyes de Nuremberg, una serie de normativas que oficializaban la segregación racial y eliminaban la ciudadanía judía en el país. Entre ellas, la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes establecía estrictas prohibiciones. Los matrimonios entre personas de ascendencia alemana o afín con judíos quedaban completamente anulados, incluso si habían sido celebrados en otro país. La legislación no se limitaba solo al matrimonio. Cualquier relación extramatrimonial entre judíos y ciudadanos alemanes era declarada ilegal, convirtiéndose en un delito que podía acarrear severos castigos. Para el régimen, estas medidas no eran una simple cuestión de política, sino una estrategia de protección racial basada en la ideología de la pureza étnica. La narrativa nazi insistía en que la sangre alemana debía preservarse intacta para garantizar la continuidad de la nación, un concepto extraído directamente de la retórica racial promovida por Adolf Hitler en su libro Mein Kampf. Desde la tribuna del Reichstag, la aprobación de estas leyes fue presentada como un acto de consenso absoluto. Sin embargo, más allá de su aparente formalidad, las nuevas disposiciones legales solo consolidaban prácticas de discriminación ya instauradas. Para la comunidad judía en Alemania, este anuncio no era solo una restricción más, sino el aviso de un futuro en el que la exclusión se convertiría en norma. La segregación estaba ahora codificada en la ley, y el siguiente paso sería su implementación sistemática. Lo que comenzó como un marco legal para la separación, pronto se transformó en una herramienta de persecución. Una simple sospecha bastaba para ser arrestado, juzgado sin pruebas y enviado a un campo de concentración. Las autoridades nazis impulsaron campañas para denunciar a quienes violaran estas normativas, fomentando la desconfianza entre vecinos, amigos e incluso familiares. El control del Estado sobre la vida privada de sus ciudadanos se intensificó, consolidando un régimen donde la pureza racial era ley. Las leyes de Nuremberg se extendieron también a los territorios ocupados, donde fueron impuestas con brutalidad. En Viena, Praga y Varsovia, las autoridades alemanas reforzaban la vigilancia sobre la población judía. Los identificaban, los aislaban y los preparaban para lo que vendría después. La exclusión legal marcó el inicio de un proceso que culminaría en la solución final. Pero incluso en medio del horror ocurrió lo impensable. Un joven oficial austríaco de las SS se enamoró de una prisionera judía. Franz Bunch nació el 21 de marzo de 1922 en Drassenhofen, Austria, en el seno de una familia de raíces nacionalistas. Como muchos jóvenes de su generación, creció en un entorno donde la propaganda nazi se filtraba en cada aspecto de la educación y la sociedad. La anexión de Austria al Tercer Reich en 1938 no solo consolidó el dominio alemán sobre su país, sino que también amplió el reclutamiento de las SS entre los jóvenes austríacos. Con apenas 18 años, fue aceptado en las SS tras un proceso de selección que valoraba la pureza racial, la fortaleza física y la devoción al Führer. En los centros de formación, los reclutas recibían entrenamiento militar, pero también adoctrinamiento ideológico. Se les enseñaba que la compasión era una debilidad y que la lucha por la superioridad justificaba cualquier acto. La disciplina era estricta y la brutalidad una herramienta de control. Durante los primeros años de la guerra, sirvió en diferentes unidades, demostrando su lealtad al régimen. Su papel dentro de las SS aún no estaba definido, pero pronto su destino cambiaría. En septiembre de 1939, Alemania lanzó su ofensiva sobre Polonia, iniciando la guerra más mortífera de la historia. En cuestión de semanas, las fuerzas nazis ocuparon el país, desatando un régimen de atrocidades. La persecución de judíos se intensificó con la creación de guetos y las deportaciones masivas. Mientras tanto, en el corazón del Reich, la maquinaria de guerra alemana demandaba cada vez más soldados,
y el papel de las SS dentro del conflicto se expandía. En 1941, la invasión de la Unión Soviética llevó la brutalidad a otro nivel. Durante la ofensiva, unidades especiales llevaron a cabo ejecuciones sistemáticas en territorio ocupado. Franz, desplegado en el frente oriental, sufrió una herida que lo apartó del combate. En lugar de ser retirado del servicio, fue reasignado a una función distinta dentro del sistema nazi: la vigilancia en Auschwitz. Con dicha asignación, pasó a ser un miembro de las SS Totenkopf, una unidad especializada en gestionar los campos de concentración. Auschwitz no era un destino cualquiera. Fue asignado a la supervisión de los almacenes de saqueo, conocidos como Canadá, donde se almacenaban los bienes confiscados a los prisioneros. Desde allí, fue testigo del incesante movimiento de trenes que llegaban al campo. Al descender, los prisioneros eran organizados en filas bajo la estricta vigilancia de las SS. Con cada transporte llegaban no solo personas, sino también toneladas de objetos personales saqueados: maletas, joyas, documentos, ropa y hasta juguetes infantiles eran confiscados de inmediato. El joven austríaco tenía acceso directo a estos bienes y participaba en su gestión, asegurando que lo valioso fuera enviado al Reich. Auschwitz no era solo un campo de prisioneros, también operaba como un punto clave en la economía de guerra nazi. Auschwitz no fue diseñado para lo que terminó siendo. En sus inicios, el campo tenía capacidad para albergar a 125.000 prisioneros de guerra soviéticos. Sin embargo, su función cambió rápidamente. Se convirtió en un centro de exterminio donde la eficiencia y la logística fueron optimizadas para la eliminación sistemática de personas. Birkenau, la sección más grande del complejo, fue clave en esta transformación. Construido en 1941, su infraestructura fue diseñada para recibir grandes convoyes de deportados. Las vías férreas se extendieron hasta el interior del campo, facilitando el desembarco de miles de prisioneros cada día. Barracones precarios, cercas electrificadas y torres de vigilancia formaban un entorno donde el control absoluto de las SS garantizaba que nadie escapara. Cada nuevo transporte traía consigo prisioneros de diferentes partes de Europa. Los recién llegados, debilitados tras días de viaje sin agua ni comida, eran sometidos a una selección inmediata por parte de las SS. Auschwitz se consolidaba como un punto clave dentro de la maquinaria nazi. En Auschwitz, la deshumanización era inmediata. Los prisioneros aptos para el trabajo eran tatuados con un número, rapados y forzados a vestir uniformes raídos. A partir de ese momento, su única función era trabajar hasta que sus cuerpos no resistieran más. Las jornadas podían extenderse hasta 16 horas, sin alimentos y expuestos al frío. Franz Bunch tenía una tarea clara: garantizar que el sistema funcionara sin interrupciones. Supervisaba la disciplina en el campo y se aseguraba de que la obediencia se mantuviera a cualquier coste. La rutina diaria, pensada para desmoralizar, reducía a los prisioneros a la nada. Pero, entre el horror, algunos intentaban encontrar diversas formas de sobrevivir. El 21 de marzo de 1942, los oficiales de las SS celebraban el cumpleaños de Franz en Auschwitz. Entre copas y bromas, las prisioneras eran obligadas a servirles, sabiendo que cualquier error podía costarles la vida. Elena Citronova, una joven judía eslovaca, había llegado en uno de los primeros transportes de mujeres. Engañada con la promesa de trabajo, terminó en un campo donde la tortura era parte de la rutina. Para sobrevivir, aprendió rápido: obedecer, no destacar y no provocar. Durante la celebración, una capo ordenó que alguien cantara. Elena sabía que negarse no era una opción. Se adelantó y comenzó a cantar en alemán. Su voz era débil al inicio, pero poco a poco ganó fuerza. Cuando terminó, el cumpleañero ordenó que repitiera la canción. Nadie entendía por qué, pero él no apartaba la mirada de Elena. A la mañana siguiente, el nombre de Elena apareció en una lista. Tenía que volver al mismo lugar. Al presentarse en el barracón, el oficial nazi ya la esperaba. Sin explicaciones, le entregó un trozo de pan y un abrigo. A partir de ese momento, comenzó a buscarla en el almacén donde ella solía realizar vigilancias. Al principio, los encuentros eran breves, apenas un instante en el que le dejaba comida, ropa o pequeños obsequios.
Elena no sabía cómo reaccionar. Lo odiaba y no confiaba en él. Pero en Auschwitz todo favor tenía un precio, y rechazarlo podía significar la muerte. Con el tiempo comenzó a notar algo extraño en él. No la miraba como lo hacían los otros guardias. Su voz no tenía el tono autoritario que usaba con los demás prisioneros. Al principio pensó que era una estrategia, pero cada vez que se cruzaban, la imagen del oficial cruel se desdibujaba un poco más. Para Franz, Elena se convirtió en una obsesión. No podía explicarlo, pero cada vez que la veía, su deber como oficial de las SS Totenkopf pasaba a un segundo plano. La dinámica entre ambos cambió. Lo que empezó como un intercambio de favores silencioso se convirtió en algo más complejo. Elena no sentía afecto por él, pero cada gesto que él tenía la obligaba a replantearse lo que creía imposible. Él, cegado por un sentimiento que no podía expresar abiertamente, comenzó a arriesgarse cada vez más por ella. Lo que estaba ocurriendo no pasó desapercibido. El campo de Birkenau no era precisamente un sitio donde existiera la privacidad. Los prisioneros no tardaron en notar la atención que el oficial de las SS le daba. En Auschwitz, cualquier trato diferenciado podía significar protección o condena. Algunos creían que Elena tenía suerte por estar bajo la mirada de un oficial, pero muchos otros la veían como una traidora. Las tensiones crecieron, las miradas de recelo se hicieron constantes y los susurros se convirtieron en amenazas. El riesgo era evidente, pero Elena supo aprovecharlo. Prisioneros desesperados se acercaban a ella buscando ayuda, convencidos de que Franz haría cualquier cosa por complacerla. Elena comenzó a pasarle notas con los números de identificación de algunos internos y la palabra ayuda, asegurándose de que fueran protegidos. Él, cegado por lo que sentía, accedía sin dudar. En octubre de 1943, una reclusa anónima presentó una denuncia contra Elena y Franz, insinuando que entre ambos existía una relación que transgredía las estrictas normas del campo. La acusación, cargada de rumores y sospechas, no tardó en desencadenar consecuencias. Esa misma noche, sin mediar explicaciones, los guardias irrumpieron en el barracón de Elena y la sacaron a la fuerza. Fue conducida al bloque 11, un lugar temido por todos, reservado para quienes eran acusados de delitos graves dentro del campo. La celda que le asignaron era una cámara estrecha, apenas iluminada, con un suelo de concreto donde solo podía acurrucarse. Durante 5 días fue sometida a un régimen de interrogatorios continuos, sin descanso ni tregua. Las autoridades querían una confesión. En más de una ocasión la empujaron violentamente contra las paredes frías del calabozo, le gritaron al oído y le apuntaron con un arma, advirtiéndole que su ejecución era inminente. El objetivo era quebrarla por completo, obtener una declaración que justificara una sanción ejemplar. Mientras tanto, Franz fue sometido a un interrogatorio riguroso. Sus superiores jerárquicos querían determinar con precisión el alcance de su implicación con una prisionera judía, un acto considerado como una grave transgresión en el rígido código de conducta del aparato nazi. Las sospechas sobre su comportamiento habían comenzado a circular entre los mandos, alimentadas por informes discretos y rumores provenientes del mismo campo de concentración donde prestaba servicio. La sola posibilidad de una relación de cercanía con una detenida era vista como una amenaza a la pureza ideológica y a la imagen de disciplina implacable que las SS pretendían proyectar. Franz, sin embargo, mantuvo una actitud imperturbable. Durante los interrogatorios, negó de forma categórica cualquier vínculo inapropiado. Sus respuestas eran breves, precisas, carentes de emoción, tal como lo exigía el protocolo. Esa conducta, lejos de despertar simpatías, aumentaba la desconfianza entre algunos oficiales, quienes consideraban su frialdad como una estrategia defensiva calculada. Finalmente, fue citado a comparecer ante el Tribunal Interno de las SS, una instancia temida por su severidad y por el alcance de sus decisiones, muchas veces definitivas. El día de la audiencia, Franz se presentó con impecable pulcritud en el uniforme, sin permitir que su semblante delatara nerviosismo alguno. Al ingresar a la sala, se detuvo con firmeza, adoptó una postura marcial y saludó con el brazo en alto, reafirmando su adhesión a la causa y a la estructura que lo juzgaba.
Ese gesto, cuidadosamente ejecutado, pareció surtir un efecto inmediato. Los oficiales presentes, algunos con rostros impasibles, otros con una leve expresión de interés, se limitaron a observar sin formular más preguntas. El juez, una figura influyente dentro de la organización, lo contempló por unos segundos en silencio. En un acto inesperado, no emitió reproche alguno ni anunció medida disciplinaria. En su lugar, se limitó a mirarlo de forma sostenida, con un gesto apenas perceptible, un leve movimiento de cabeza y un guiño que rompía, sin palabras, la rigidez del momento. Acto seguido, Franz fue autorizado a retirarse. Su liberación inmediata dejó en el aire una atmósfera ambigua, como si el tribunal hubiera optado por el silencio para preservar algo más grande que la verdad. La escena, breve pero intensa, quedó grabada en su memoria como un recordatorio de los límites difusos entre la lealtad, la apariencia y los pactos tácitos que sostenían aquella maquinaria de poder. Tras el veredicto final, Elena regresó al campo con el cuerpo destrozado, marcada por las secuelas físicas de los interrogatorios y por una nueva y silenciosa hostilidad. Sus compañeras de barracón, antes indiferentes, ahora la observaban con una mezcla de recelo y desprecio. El rumor de su supervivencia, en un entorno donde tantos habían desaparecido, despertaba sospechas. Cada mirada era una acusación muda, cada gesto un recordatorio de que su permanencia allí tenía un precio. Aquel regreso no fue un alivio, sino una nueva forma de condena. En los días siguientes, el desgaste acumulado y el entorno implacable hicieron mella en su cuerpo. La fiebre comenzó con escalofríos discretos, pero pronto se intensificó, trayendo consigo sudores fríos, delirios y un cansancio que la dejaba inerte. Era tifus, la enfermedad temida por todos. En Auschwitz, una fiebre alta era casi sinónimo de sentencia de muerte. Los cuerpos enfermos eran rápidamente apartados, eliminados sin contemplaciones. Franz lo sabía. No esperó órdenes, no consultó a nadie. Actuó por cuenta propia, impulsado por una urgencia que él mismo no terminaba de comprender. La llevó al almacén donde solían encontrarse, un lugar olvidado entre tantos otros, cubierto por el caos de cajas amontonadas y estructuras improvisadas. Allí, en lo alto de unas estanterías desvencijadas, improvisó un refugio. Usó mantas raídas y fardos vacíos para aislarla del frío. Era un escondite precario, pero suficiente para mantenerla oculta de las rondas y de los ojos indiscretos. Cada día subía con sigilo. Le llevaba trozos de pan, restos de caldo y los paquetes que aún recibía de su madre desde Berlín. A veces pasaba horas allí, observando su rostro encendido por la fiebre, tomando su pulso, humedeciendo sus labios secos. El silencio se convirtió en su única compañía. Él cuidaba, ella resistía. Pero los días pasaban y la fiebre no cedía. Elena parecía más lejos con cada amanecer. Su respiración se volvía más superficial, su piel más pálida, sus movimientos más escasos. Franz entendió que lo que hacía ya no era suficiente. El miedo a perderla fue más fuerte que la prudencia. Entonces tomó una decisión impensable. Se presentó ante el doctor, Joseph Mengele. No tenía ningún derecho a interceder, ni rango que le permitiera hacer peticiones. Sabía que ese gesto podía costarle caro. Sin embargo, se acercó al hombre que decidía sin titubeos quién vivía y quién moría. No le suplicó, no expuso razones emocionales. Le ofreció lo único que tenía que pudiera representar un valor personal: su colección de discos, cuidadosamente guardada desde antes de la guerra, su posesión más preciada. Un objeto insignificante para muchos, pero que para Franz era una parte de sí mismo. A cambio de esos discos, no pidió nada más, solo que la dejara vivir. Su posesión más preciada era su propia vida, y cuando Franz decidió salvarla, no pidió nada más a cambio. Simplemente rogó que la dejara vivir. Esa fue la única condición que pronunció, silenciosa pero firme. La gravedad del momento, el riesgo que Franz asumía por ella, era inmenso. Días después, en un estado débil y frágil, Elena abrió los ojos tras su prolongada inconsciencia. Al verla despertar, Franz la observó con una mezcla de asombro y alivio, como si hubiera logrado lo imposible. Elena, todavía débil, no comprendía por completo la razón de su gesto, pero en ese instante, algo en su percepción cambió profundamente.
por primera vez dejó de verlo como un simple guardia, para reconocerlo como un hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Aunque todavía se encontraba luchando contra los efectos debilitantes del tifus, una noticia devastadora llegó a sus oídos y la sacudió por completo. Su hermana Rosika había sido enviada a Auschwitz junto con sus 2 hijos, una niña de 9 años y un bebé recién nacido. La desesperación la invadió de inmediato, haciendo que el poco aliento y fuerza que le quedaban se renovaran momentáneamente. Movida por ese impulso, Elena se levantó y con determinación se encaminó hacia la zona de selección con la esperanza de poder salvarlos. Sin embargo, su llegada fue en vano. Ya era demasiado tarde. Los guardias habían llevado a Rosika y a sus hijos directamente a las cámaras de gas, una condena sin retorno. Elena, dominada por la desesperación, suplicó por sus vidas, imploró a los oficiales que les permitieran seguir viviendo, que les dieran una oportunidad, pero la respuesta fue la fría aceptación del destino inevitable. Al comprender que no había posibilidad alguna, la resignación la invadió y, con un dolor profundo, pidió poder morir junto a ellos. Justo cuando los guardias parecían dispuestos a concederle esa petición, Franz irrumpió en la escena. Con un acto que combinaba violencia y protección, se lanzó sobre Elena y la golpeó brutalmente frente a todos, simulando castigarla por haber violado el toque de queda. Pero aquella agresión era una farsa, un acto calculado para salvarla. Tras el golpe, se inclinó hacia ella y en voz baja le pidió que le dijera el nombre de su hermana, como si aquel dato pudiera marcar la diferencia en medio de tanta barbarie. Minutos después, Elena se precipitó hacia el crematorio con una mezcla de desesperación y urgencia. El fuego ya comenzaba a consumir cuerpos y el proceso estaba en marcha. Con determinación, logró llegar justo a tiempo para detenerlo. Frente a los oficiales encargados, expuso con vehemencia que Rosika aún conservaba la fuerza suficiente para continuar trabajando, que no debía ser enviada a la muerte inmediata. Logró que accedieran a darle una oportunidad más, una pequeña ventana para seguir existiendo. Sin embargo, por sus hijos no pudo hacer nada. En Auschwitz, los más pequeños, indefensos y débiles no tenían cabida ni consideración. Eran descartados sin contemplaciones. Cuando Elena regresó a su barracón, lo hizo con el cuerpo completamente agotado, su musculatura atrofiada por la inanición y el sufrimiento, y la mirada perdida, vacía, como si una parte de su alma hubiera quedado atrapada en aquel lugar oscuro. Rosika había sobrevivido, sí, pero el precio de mantenerse viva en Auschwitz era más alto que cualquier tormento imaginable. La existencia se reducía a soportar el frío, el hambre, la brutalidad constante y el miedo perpetuo, sin certezas ni esperanzas reales. Sobrevivir significaba resignarse a una rutina insoportable y a la pérdida de toda humanidad. Llegó enero de 1945 y el avance implacable del Ejército Rojo presionaba a los nazis a evacuar Auschwitz. El ambiente estaba cargado de desesperación y caos. Los prisioneros fueron forzados a alinearse, sin saber hacia dónde los llevaban, en lo que se conocería como la Marcha de la Muerte. Solo aquellos que tenían la fuerza suficiente, tanto física como mental, podían esperar seguir con vida. El frío cortante, la nieve, el agotamiento extremo y la crueldad de los guardias convertían cada paso en una lucha desesperada. Antes de la partida, Franz recorrió las filas en busca de Elena. Cuando llegó a su barracón, encontró el espacio casi vacío. La mayoría de las personas ya habían sido sacadas para comenzar la marcha. Solo ella permanecía allí, aislada y esperando lo inevitable. Se miraron por un instante sin pronunciar palabra alguna. Después de todo lo vivido, no quedaban palabras que pudieran expresar el dolor, la nostalgia y la incertidumbre que compartían. Antes de irse, Franz reveló un sentimiento profundo, un amor que había mantenido en silencio durante todo ese tiempo. Elena, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, lo abrazó con fuerza, transmitiendo en ese gesto todo lo que las palabras no podían decir. Le suplicó en silencio que no la olvidara, que aunque el destino los separara, aquella conexión humana y emocional siguiera viva, un tenue hilo que resistiera a la crueldad que los rodeaba. Afuera, el ambiente se tornaba cada vez más tenso y caótico.
Los gritos de los oficiales resonaban con fuerza, apurando a los prisioneros para que formaran rápidamente, sin importar su estado ni el agotamiento que sufrían. La temperatura descendía de forma drástica, el frío calaba hasta los huesos y anunciaba un trayecto cruel y despiadado. La evacuación debía continuar sin demora, aunque el destino que aguardaba era una condena de sufrimiento y muerte. El oficial de las SS, conocido como Totenkopf, consciente de la brutalidad que les esperaba, no podía detener el proceso. La maquinaria del régimen y la guerra seguía su curso implacable, sin espacio para la misericordia. Sin embargo, dentro de su rigidez y silencio, guardaba un gesto de humanidad hacia ella y su hermana. Antes de que comenzara la marcha, les entregó un par de botas forradas de piel. Este obsequio no era algo trivial ni carente de significado. En medio del invierno polaco, el frío era uno de los enemigos más letales. La marcha de la muerte, una evacuación forzada a través de la nieve y el hielo, era una tortura que no perdonaba a los más débiles. Muchos prisioneros, desprovistos de ropa adecuada y calzado resistente, sucumbían al frío extremo, a la fatiga y al desgaste implacable del terreno. Sin protección, los pies se congelaban, se lastimaban y finalmente cedían, condenando a sus dueños a quedarse atrás o morir en el intento. La nieve cubría el suelo con una capa dura y resbaladiza, y el sendero se convertía en un campo de batalla contra la naturaleza y el destino. Los prisioneros avanzaban lentamente, con pasos dolorosos que parecían rasgar su piel con cada movimiento. El hielo crujía bajo sus pies y la blancura del paisaje contrastaba con el sufrimiento visible en sus cuerpos exhaustos. Franz, que conocía el alcance de aquella pesadilla, sabía que no podía evitar la marcha ni su brutalidad, pero también comprendía que las botas que había entregado podían ser una pequeña diferencia entre la vida y la muerte para ellas. El tiempo avanzaba inexorable, y finalmente, el 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo irrumpió en Auschwitz. La liberación llegó tras años de horror y sufrimiento, poniendo fin a una de las páginas más oscuras de la historia humana. Aquellos que sobrevivieron a la marcha, al frío y a la brutalidad, encontraron al fin la esperanza en medio de la devastación. Elena había logrado sobrevivir a la crueldad y al horror que había enfrentado durante la guerra. A pesar de las heridas físicas y emocionales que cargaba, con el paso del tiempo decidió comenzar de nuevo en Israel, un lugar donde podía intentar reconstruir su vida y formar una familia lejos del pasado que la había perseguido durante años. Sin embargo, aunque intentó dejar atrás aquellos oscuros capítulos, las sombras de su experiencia permanecieron siempre latentes. Muchos años después, alguien de su pasado intentó contactarla, un hombre que en su momento había sido oficial de las SS. Este intento de comunicación no pasó desapercibido para sus familiares, quienes, con la intención de protegerla, respondieron en su nombre. En la carta enviada, le exigían que desistiera de cualquier contacto futuro y le recordaban que el crimen que había cometido era algo imborrable, un peso que nunca podría liberarse ni olvidarse. Elena no pudo escapar de los recuerdos grabados en su mente, especialmente los momentos vividos en Auschwitz, un lugar que había marcado para siempre su alma. La intensidad de su sufrimiento se manifestó en episodios frecuentes de ira incontrolable, una reacción que sus propios hijos presenciaron y comprendieron con el tiempo. Ella vivía con la constante convicción de que, a pesar de haber terminado la guerra, el peligro para su familia seguía presente y acechante. Así, aunque físicamente había sobrevivido, la guerra y sus secuelas siguieron definiendo su existencia y la de quienes la rodeaban. Su historia no terminó con el fin del conflicto, sino que continuó en las cicatrices invisibles que cargó y en el legado emocional que dejó en su familia. En 1972, Franz fue detenido en Austria y llevado a juicio por su implicación en crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. La acusación se basó en documentos oficiales que detallaban su rol en las selecciones realizadas en el campo de concentración de Auschwitz, así como en numerosos testimonios de sobrevivientes que lo identificaban como responsable directo de actos violentos y decisiones que condenaron a muchos a la muerte. A pesar de que habían pasado casi 3 décadas desde el final del conflicto, la acumulación de evidencia en su contra era contundente y mantenía su validez jurídica.
En medio de este proceso, Elena recibió una carta inesperada. La misiva no provenía de Franz, sino de su esposa, quien, desde una posición que parecía buscar una tregua o un respiro para el acusado, le solicitaba que prestara testimonio en favor de Franz. En la carta se le aseguraba que su testimonio podía tener un impacto decisivo en la sentencia, sugiriendo que su versión podría influir en la percepción del tribunal y alterar el curso del juicio. Durante varios días, Elena estuvo sumida en una profunda incertidumbre y reflexión. La idea de volver a rememorar los hechos vividos y la violencia presenciada en aquel oscuro capítulo de la historia la enfrentaba a heridas y recuerdos que aún dolían con intensidad. La reviviscencia del pasado no solo implicaba un acto legal, sino una confrontación personal con el trauma y el sufrimiento que le habían marcado para siempre. Sin embargo, también era consciente del peso que su testimonio podía tener y del deber que sentía hacia la verdad y hacia quienes, como ella, habían sido víctimas de aquellas atrocidades. Esta doble carga moral la llevó a evaluar con detenimiento la responsabilidad de su palabra y el impacto que podría generar tanto en la justicia como en su propia vida. Viajó a Viena y entró en la sala del tribunal con la mirada baja. Sabía que aquel lugar no solo era un espacio jurídico, sino también el escenario donde se enfrentarían verdades que había intentado reprimir durante años. Franz estaba allí, sentado entre los acusados. No lo miró, no lo necesitaba. Su presencia era una sombra conocida, una figura inevitable del pasado. Cuando llegó su turno de hablar, Elena se puso en pie y con voz firme pero contenida, declaró que él la había protegido, que había intervenido para ayudar a salvar a su hermana en medio del caos y el horror. No lo excusó, no intentó suavizar lo que sabía. También confirmó lo que había presenciado en Auschwitz, la forma en que participaba en las selecciones, la frialdad con la que marcaba destinos, la brutalidad con la que se dirigía a los prisioneros. Su testimonio fue claro, sin rencor pero sin omitir la verdad. Durante el proceso, la defensa argumentó que el plazo legal para juzgar sus crímenes había prescrito. El tribunal, tras deliberar, anunció el veredicto. Franz Banch fue absuelto de todos los cargos. No hubo aplausos ni protestas. Solo un silencio denso, cargado de historia, de memoria y de heridas que no cicatrizan con sentencias. El juicio terminó, pero para Franz la historia no concluyó. Décadas más tarde, aún conservaba una fotografía de Elena sonriendo en Auschwitz, una imagen que desafiaba el horror del lugar. Su hija, Magda, reveló que nunca dejó de pensar en ella. Esa foto se volvió su ancla emocional, un símbolo de culpa y redención. Mientras Elena eligió cerrar ese capítulo y nunca lo buscó, para Franz el pasado permaneció abierto. Para él, el final nunca llegó. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.